¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Sí, Bueno, perfecto. ¿qué tema tenemos hoy, Hermoso, la verdad. El karma. Es un ¿Qué tema? tema que a veces pienso cómo no lo hablamos antes, pero es central. Y da para hablar. Y da para hablar mucho, con lo cual también está muy hablado, ¿no? Sí, está muy hablado. Entonces, como no es para un solo programa, vamos a tratar de ir tocando muy puntualmente, más que las definiciones, cómo nos resuena a nosotros y cómo puede afectar esto a la nueva humanidad. Cómo Dale. lo deberíamos tocar, ¿te parece? Sí, perfecto. Si no, sin terminar. Sabemos que, así a modo como para titular, el karma acá en Occidente, en nuestro Occidente cristiano, 1.500, 2.000 millones de habitantes de los 8.000 que tenemos, se lo ve como algo negativo. Mirá qué karma que tenés. Y como que uno constantemente está atrapado en su propio karma, que no es irreal porque nadie puede escapar de su propio karma. Sí, eso es Obviamente cierto. porque el karma es acción-reacción, es causa y efecto, quiere decir que lo generaste vos. Sí, es una ley universal. Exactamente, es una ley universal que es como que es el aparato, el laboratorio de toda la parte espiritual y poder entender un poco un ciclo de cadena de encarnaciones que conforman esa rueda que se llama el samsara, cómo salir de ella. Entonces, es como que eso da un panorama como que quizás en Occidente con el cristianismo no lo tiene, porque consideran una vida sola, Sí, y de acuerdo a ese mérito vas al cielo o al infierno. Exacto. Bueno, La hicieron fácil. la hicieron fácil. Aunque Jesús dijo en varios pasajes, ¿no? Que siembra... El que siembra cosecha. o que bueno, que siembra vientos, cosecha tempestades, Una cosa hay así. muchos pasajes, pero bueno. Si lo buscás, sigue estando. Sigue estando. Pero lo volaron, ¿no? Entonces, como primera medida para quitarle esa polaridad, el karma es neutro. Es neutro, sí. Porque obviamente uno lo está generando y después está pasando para adelante las experiencias que uno tiene que vivir. Está generando a través de esa causa algo a otra persona que también forma parte de la divinidad y se desprendió de ahí, de la fuente, y es otra versión de nosotros mismos, Sí, en animales, en otros seres humanos, y que a la vez después volvemos a tener que vivir esas experiencias de lo que le hicimos a otros, ¿no? Esto es un espejo, es un frontón, vos le pegás fuerte a la pelotita, vuelve fuerte, le pegás despacio, le pegás alta, vuelve alta. Sencillo. Sencillo, es muy práctico. Es neutro. Sí. Con lo cual hay que ya como primera medida, me imagino que toda la gente o la mayoría de los que están viendo esto ya se sabe y es así que es neutro y que no tiene polaridad negativa. Sí, pasa que la sociedad, viste, te lleva las frases más comunes de karma. ¿Qué karma? Uy, qué karma. Como diciendo qué peso, ¿no? Exactamente. Pero sí, es tal cual, es lo que decís vos. Es neutro, es una ley universal, es causa y efecto para todo. Y ya. Perfecto. Entonces, lo primero que se me ocurre decir es, todo es karma también. Tal cual. Desde el momento en que uno es una presencia activa, cada pensamiento, cada sentimiento, cada acción está generando una consecuencia. Constantemente. Nosotros somos causa y somos consecuencia, y la vida es eso, la vida es movimiento, entonces es inevitable. Es inevitable. Perfecto. Y cuando a veces quizás el ejemplo sería, ¿y se puede modificar? Porque ahora yo te digo, bueno, yo desperté a mi nuevo nivel de conciencia, que en encarnaciones anteriores no tuve, viví más en automático. Ahora tengo otro nivel de apertura, otro nivel de conciencia y quiero ser un poquito el creador de mi realidad. Sí. Bueno, pero ¿y qué pasa con el karma que tengo acumulado? Bien. Viste que muchos puede surgir esa pregunta. Sí. Y empieza el temor de vuelta de, me la van a dar por algún lado. Pasa que eso es muy de tener justamente desarrollada la mente lógica, la mente racional. Porque cuando uno despierta a un nuevo nivel de conciencia, como dijiste vos, y estos conocimientos empiezan a aparecer y te empiezan a resonar y empezás a indagar, es inevitable
que la mente se vaya al pasado y decir, uy, y lo que hice acá, y me va a volver, y esto, y lo otro. Y Ya hicimos todo, ¿no? claro, Ya robamos, estafamos, matamos, pues hicimos todo. sí, Está a claro ver. eso. O sea, y estamos, también hemos pagado, me imagino que todas las experiencias que hemos hecho, o estaremos pagando, ¿no? Sí, es que, como bien dijimos, es causa y es consecuencia, y en los primeros pasitos de los nuevos niveles de conciencia, uno tiende a seguir juzgándose, tiende a seguir viendo al karma desde el mismo lado egoico, desde la personalidad, desde la mente lógica racional, que la mente lógica racional bien cumple su función, pero no la podemos usar para todo. En este caso, siento yo que el karma hay que verlo desde otro lado. Porque si lo seguimos viendo desde la mente racional y nos vamos al pasado, a ver qué fue lo que hicimos y cómo nos va a venir en el futuro, termina siendo un partido de ajedrez cuando en realidad nos seguimos constantemente perdiendo el aquí y el ahora. Que Claro, es donde, porque... Sí, perdón. Sí. no, que es donde la vida pasa y donde uno tiene la posibilidad de actuar. Claro, como que uno vuelve a caer en la trampa. Es seguir en la Va trampa. al pasado a querer medir ese karma, que por supuesto el karma que cada uno tiene acumulado no se puede saber porque se resetea vida tras vida, ¿no? Entonces, a través de la memoria no te permiten, porque si pudiéramos calcular el karma que tendríamos acumulado, uno negociaría con eso, ¿no? Y seguiría estando, me seguiría quiero quedar un siendo rato nada. más en el planeta, sigo generando un poco de karma, lo resta, entonces, bueno, por eso está bastante bien pensado el plan. Y bueno, acá me parece que en esta nueva humanidad y desde la mente abstracta, que es un poco lo que plantea este espacio, es, ¿puedo seguir? ¿Puedo cortar con ese karma? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar preocupado por el karma? Bien. ¿Hasta cuándo le voy a seguir dando bola al karma? ¿Hasta cuándo pienso que me la van a dar como vos decís en el futuro? Porque la estoy pasando bien, ¿viste? Se ve que vengo de mérito kármico, de vida tras vida. Vamos bárbaro, pero en algún momento me la van a dar. Bueno, y ahí es donde a esa pregunta hay como dos corrientes filosóficas, metafísicas, llámese como sea, de explicación. Una corresponde más a la era anterior, que tiene que ver con un poco atemperar el karma, cómo lo puedo modificar, cómo esa flecha lanzada puede evitar que caiga, si tenía que caer en el corazón, caiga en otro lugar del cuerpo y no me haga tanto daño, o esa enfermedad que me va a pasar no sea tan fuerte, que es, por ejemplo, como se explica en Oriente o en la India, que es que una acción buena de amor, de comprensión, de laburo con el prójimo, puede borrar una cierta cantidad de acciones. Si yo dice el 10, ponele. Es muy complicado meterle la matemática, el 2 más 2 a esto, pero pueden borrar acciones malas del pasado. No está mal, eso es como que lo atenuas un poco. Y sí, bueno, probablemente una explicación sería así, en vez de tener una enfermedad tan grave, bueno, qué sé yo, si voy a tener un accidente, en vez de quedar en silla de ruedas, puedo quedar en muleta 3 meses y bueno, hay un mérito que va cambiando un poquito la realidad. Ok. Quizá no me resuena tanto en este momento de la humanidad. Sí, a mí no, yo no voy con esa. Yo creo que pasa por otro lado, pero me gustaría ver cómo la ves. No, es que no, o sea, no la veo por ese lado porque con ese criterio, si yo hago algo y me siento con culpa, sabiendo que me lo explicaron de esa manera, voy a ir a hacer cosas para tratar de remediar lo que hice. Sigue habiendo una confusión y en ningún momento las acciones, los pensamientos y los sentimientos nacen del corazón. Entonces, si eso no nace del corazón, automáticamente nada sirve para nada. Entonces, para que nazca del corazón, o sea, el nuevo ser humano tiene que obrar de la manera más transparente posible. Y de la manera más transparente posible es dejar esa teoría del karma de lado y hacerlo porque te nace desde la unión, desde el amor hacia el otro, de entender que el otro es uno mismo y ya, ¿entendés? Entonces, tener que negociar,
que hago una cosa y después voy a hacer otra para sacarme un poquito de acá y que no me gusta. Para mí es más de raíz, es un cambio de foco que tiene que hacer el ser humano en sí. Sí, porque además confunde, ¿no? Porque una persona puede decir, che, estoy comiendo mejor, che, no me estoy mandando tantas cagadas, la verdad, estoy vibrando más en otra frecuencia, ¿no? La verdad que estoy despertando otros niveles de conciencia, estoy viendo más tranquilo, más relajado, me estoy portando mejor. Ujú. Y sin embargo, sigo teniendo que experimentar cosas que pensé que al cambiar la conciencia, o sea, se sigue haciendo esa cuenta de ponerle la cabeza a través de querer tener un objetivo o un resultado, ¿no? Y ya. Mm. Entonces, de vuelta, hay una trampa. Es ver el karma desde la mente y seguir, por más de que uno piense que está dando pasitos para mejor, seguís viviendo en tu mente, seguís viviendo en el ideal que uno se va imaginando y dentro de ese ideal entra en juego la negociación de cuánto karma me quitó, seguís viajando mentalmente del pasado al futuro, lo mismo, el bien y el mal. El bien y el mal son completamente subjetivos. Desde el momento en que la dualidad del bien y el mal entra en el juego es porque es un juego mental, un juego racional, un juego de la mente inferior. Entonces, seguimos evitando o saltando el vivir plenamente acá, con todos mis cuerpos, con la cabeza, con el corazón, con el cuerpo físico, desde lo emocional, desde lo mental, desde el sentir, bla, bla. Hay que buscar ese tipo de alineación. Que sería, y ahí viene la segunda parte o la parte que vamos a, no sé si es profundizar, pero me parece que vamos a avanzar en eso, que es, podemos borrar el karma, nos olvidamos, lo dejamos ahí, porque ya estamos hablando de que ya sabemos, leímos, estudiamos, bueno, ahora estamos practicando, y práctica vale mucho más. Entonces, en esta espiritualidad práctica, podemos pasar del karma al dharma y vivir en un dharma virtuoso, en que todo sea armonía, en que todo sea alegría, que todo sea amor, que todo sean buenas acciones, y, y en esa consecuencia de vivir en el dharma, ya no hay, sos el propio creador de tu realidad. No sé, si me ocurre como una parte de la divinidad que somos y de que además somos creadores y co-creadores, como esa hoja en blanca que empezamos a volver a escribir, podemos estar pendientes de lo que hicimos, ¿no? Parece que es como centrarse en el aquí y ahora súbitamente y ya no pensar en las vidas anteriores o las que me quedan por tener que vivir y ni siquiera vivir esta como si fuese la última para acelerar eso, sino que nos olvidamos de todo eso y nos ponemos en el instante, en el aquí y ahora, para tratar de lograr ese dharma súbito en donde no haya que hacer ningún arqueo más del debe y el haber, sino que todo es como es, y si viene una experiencia, vendrá, habrá que atravesarla, pero olvidarnos de todo, vivir en un dharma, cortar con el samsara, pero sin ningún objetivo, sino que sea de manera natural. Sí. Porque si somos creadores, despertamos a un nivel de conciencia superior, pero bueno, vamos a vivirlo. Entonces, vivamos en el Dharma y nos olvidamos el karma por un ratito. Es que yo creo que es cambiarle un poco el foco a la palabra y sacarle el peso del pasado al karma. Ya está, lo pasado pisado, ya sucedió. Tampoco ponerme a analizar en si eso ya tuvo su consecuencia o está por venir. Lo mismo, soltarlo, dejarlo. Y es lo que decís vos, vivir el presente desde el ser que somos. En mi mente ya no existe más. Atención plena, alineación. Y vivir la vida desde el presente, porque la vida es vivir simple, es vivir esto que está pasando ahora. Después, si en algún momento llega una situación, la vida te pone una situación por delante, hay que soltar la preocupación y empezar a ocuparse y listo, ¿entendés?
Así como viene, uno se ocupa desde el presente, de la conciencia, desde el ser, desde la alineación, sin andar pensando si eso fue por o por lo otro. Ocuparse y lo mismo, y soltarlo, y seguir viviendo en el presente. Y esa es una manera, creo yo, de sacarle el peso a ese karma del cual venimos hablando desde el principio del programa. Deja de existir el karma. Sí, yo creo que en un estado de ser no egoico, sí, se pasa del karma al dharma, no debería existir más. La divinidad no puede pensar en... si sos parte de la divinidad y te lo crees y actúas en consecuencia, por supuesto, ¿no? Y trabajás seriamente, ya no tenemos por qué estar preocupados por el karma. No deberíamos tener que estar preocupados. No deberíamos tener que estar preocupados. Desde el momento en que uno sabe que uno es la causa y la consecuencia, que uno es el creador de su propia realidad, sí, y que aprende a vivir el presente, sacando lo que fue y dejándose de preocupar por lo que viene, ya está, ya está. Es vivir de esa manera, es automáticamente quitar ese peso, quitarse esa mochila, e incluso hasta teniendo que enfrentarse a esas situaciones que pueden llegar a ser las más fuertes, o enfrentarse a esas adversidades más difíciles que por ahí la vida te pone. Incluso ante esas situaciones uno no lo va a tomar como el peso que tiene. Claro. Y mucho menos pensar que van a venir, ya eso no se piensa más. Desde la conciencia uno se ocupa, lo entiende, lo comprende, sabe cómo es el juego de la vida, pero desde el presente todo se mueve como si fuese una pluma. Perfecto. Y ya. Bien. Deja de existir el karma. Divino. Y es uno el que decide cuándo deja de existir el karma. Divino. Esa es un poco la vuelta de tuerca que le quería dar, basándonos siempre en las experiencias de la práctica y no tanta teoría, porque de la teoría podemos hacer 18 millones de programas. Tal cual. Y vamos a dar vueltas sobre lo mismo. Sobre el resultado, sobre el ego, sobre los objetivos, sobre haciendo esa cuenta que ya no tiene sentido. Sí, no. Es que, a ver, la situación... Es fácil, vos no jodés más a nadie, te ocupás de vos, en todo caso ayudás a alguien. Pero, digamos, es centrarse en uno, cómo trabajar, cómo hacer las cosas de una manera natural en el presente y punto, ¿no? O sea, desde la parte virtuosa de ese círculo. Exacto, desde el propio control que tiene uno con uno mismo, seguir, proyectar y soltar, ¿no? Porque está bueno también proyectar a futuro, pero soltar ese proyecto, soltarlo y seguir viviendo en el presente. Y que la vida mágicamente te lo traiga. Si la vida te trae situaciones, aceptarlas y fluir. Porque es eso. Aceptar y fluir te saca un montón de peso que uno mismo se pone solo. Que la cabeza maquinea, que por qué me pasó, ese estado de víctima, ese estado de culpa. Volvemos a la personalidad, volvemos al ego, volvemos a ese karma como un peso. Eso se suelta. Perfecto. Creo que como resumen podemos empezar de lo que estuvimos hablando a decir que el karma existe, que el karma nos atraviesa, que es una ley universal, que nadie puede escapar de su karma, siempre y cuando se viva en ese grado en esa repetición automática. Exacto. Una vez que uno despierta la conciencia y trabaja seriamente con uno y pasa a otros planos y empieza a vibrar en otra frecuencia, ya no debería interesarle tanto eso, ya no tiene que, hay que sacarle un poco la cabeza, la mente, sacarle el foco a eso y empezar ya a pensar en Dharma. Entonces, ¿se puede acabar con el Dharma? Sí, también. Existe, claro, por supuesto. Obvio, y va a seguir existiendo. Y eso es lo que nos genera una sucesión de encarnaciones. Uh-huh. Ahora, ¿podemos terminar con eso? Sí. ¿Cuándo? Cuando lo decidamos nosotros. Podemos salir de Sansara también. Como objetivo, no. Sin objetivo ni ánimo de nada. Trabajando seriamente, queriendo hacer las cosas bien, puede ser súbito también. Exacto. Así que bueno, Tiagui, me parece que ese fue un poco el resumen. Me parece que extenderse sobre este tema no tiene ningún tipo de sentido, sino que enfocar de eso, desde el aspecto del karma y del dharma. Y creo que más o menos hemos hablado. Perfecto. Yo propongo por más dharma que karma. Aunque todo es como es. Que sea como tenga que ser y vamos a seguir viviendo el presente. Nos vemos en la próxima. Nos vemos.